diferentes partes de América Latina y de México. El tema de hoy es enseñar cómo se utiliza un modelo que usan las ciencias militares para analizar la correlación de fuerzas ante posibles batallas. Este concepto que vamos a analizar se llama el orden de batalla. Es prácticamente tan antigua como las guerras, que en la humanidad han sido una constante, igual que la corrupción, no la prostitución o la represión de macroinstituciones como el Estado y la Iglesia, etc. Entonces es un instrumento muy útil y vamos a explicar un poquito en qué consiste. La esencia de lo militar, por supuesto, como todos sabemos, es el poder o también la fuerza. Y lo hemos explicado en las sesiones anteriores cuando interpretamos la sociedad como un sistema dinámico complejo de 4 relaciones sociales. Ahora, quisiera que profundizáramos un poquito más sobre lo que significa el concepto poder, porque el poder es la llave maestra para entender cualquier cosa que suceda, tanto en el universo como en el planeta azul donde estamos nosotros. Y nos acercamos ya desde otro ángulo al concepto de poder, utilizando el concepto que se usa mucho en la física. Y en la física se entiende la fuerza como la capacidad física para realizar un trabajo o movimiento. Es decir, si alguien tiene fuerza, es capaz de realizar un trabajo o de realizar movimientos. Esa definición es muy útil, como casi toda la metodología en las ciencias de la naturaleza, pero hay una definición más útil todavía para nuestros fines y no tan complicado como la definición precisa como vectores que utiliza la física también. Y esta segunda definición de lo que es la fuerza es que todo agente que es capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales tiene fuerza. Repito, fuerza es la capacidad o es cualquier agente que es capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales. Obviamente, si ustedes paran un coche, ustedes paran una bicicleta en movimiento, esto es fuerza. Y de la misma forma, si su carro no arranca por problemas de batería y ustedes lo empujan, esto es fuerza, porque ustedes cambiaron la cantidad de movimiento. Y si ustedes aplastan un vaso de plástico, deforman su material, eso es fuerza. Y obviamente esa definición de fuerza en la física está muy cercana a la definición que utilizamos la vez pasada cuando hablamos del poder social, el poder en la sociedad, que había sido formulado por un eminente sociólogo alemán, Max Weber, que decía que poder era la chance en el original, poder era la chance o la oportunidad de imponer su propia voluntad aún contra la voluntad de otros. E independientemente a qué se debía esta oportunidad. El elemento clave entonces en la definición de Max Weber es
que poder significa que tú puedes imponer tus intereses o tu voluntad o tu proyecto a otras personas que posiblemente no estén de acuerdo con lo que tú quieras hacer, pero tú puedes hacerlo porque tienes una ventaja en la forma de imponer esto, ya sea una fuerza física mayor, porque es la causa básicamente de la violencia doméstica contra las mujeres, o una ventaja cultural o económica o política. Ya habíamos dicho entonces que las 4 relaciones sociales que constituyen lo que llamamos sociedad tienen 4 formas de poder propios. Ustedes recuerdan las gráficas que utilizamos, la verde, la barra verde para la relación económica, transformación de la naturaleza para poder vivir, la roja, la coerción física, lo militar, la amarilla, la relación cultural, el uso de lenguajes cognitivos, normativos, afectuosos, de todo tipo, para integrar la sociedad, sincronizando las acciones de sus miembros y de esta manera garantizar la coherencia del macrosistema que pertenecemos. Y finalmente, la 4ª relación que habíamos simbolizado con azul, la relación política. Entonces, cada una de esas cada una de esas relaciones tiene sus propias formas de poder. En la cultura es el carisma o la información o la facultad de comunicarse en diversos idiomas de diversos tipos. En lo militar es la superioridad de las armas, de la fuerza. Y en lo económico, por supuesto, es el capital, es decir, el uso del dinero para multiplicar ganancias. Entonces, esto nos acerca más todavía a lo que es el poder militar, que vamos a tratar hoy día, pero tenemos que hacer una pequeña desviación productiva que le debemos al genio de Charles Darwin, el gran descubridor de las leyes de comportamiento o de la performance logic, podríamos decir, las leyes de la lógica de comportamiento de todos los sistemas biológicos. Cuando él, con una increíble capacidad de reunir las informaciones empíricas que vio en su viaje alrededor del mundo, en un gran paradigma, en un gran modelo teórico que explica lo que sucede en el mundo biológico, él lo llamaba survival of the fittest, la sobrevivencia del más adaptado. Y aquí ven ustedes la genialidad de este hombre, cuyo cerebro, y ustedes recuerdan, el cerebro es un sistema de realidad virtual, que tenía un cerebro tan increíble que él no cayó en la simple trampa de decir: la sobrevivencia en la naturaleza es determinada por la fuerza. El más fuerte sobrevive, el colmillo más largo, los músculos más grandes. Hubiera sido fácil caer en esa trampa de un pensamiento simplista, pero Darwin no cayó en esto. Y por eso formuló esa esencia, ese enunciado: la sobrevivencia del más adaptado aquí a las condiciones objetivas, por supuesto, al entorno que lo rodea. Es decir, la definición de poder sobrevivir
y poder imponerse en la formulación de Darwin es la sinergia de todas las propiedades de tu sistema como ser humano, como partido político, como unidad militar, como empresa, como sociedad internacional. Todos estos elementos, entidades, están sometidos a leyes de competencia por recursos escasos. En esa competencia, por garantizar tu hábitat de sobrevivencia, que después se llama patria, o tu ingreso, allá decide cuando tú tienes la mayor cantidad de facultades para optimizar tu sobrevivencia. Facultades como cuáles. Por ejemplo, tener mejor percepción del entorno. El animal que tiene mejores ojos va a sobrevivir porque va a ver el depredador primero. O el que tiene más avanzado el procesamiento de datos en el sistema cerebral. Es decir, quien tenga más educación crítica y más software para procesar y analizar los datos que vienen de fuera de ti y que vienen de adentro de ti. Pero igualmente propiedades de tu sistema como la fuerza física. Porque en una sociedad de clase que se basa en la violencia, la fuerza física, por supuesto, es una ventaja comparativa de gran importancia. Si las mujeres tuvieran la fuerza física de los hombres, no habría esa barbaridad de la violencia contra mujeres que estamos viviendo y viendo. También, por supuesto, tus armas. ¿Cuáles son tus armas? ¿Tienes garras largas, afiladas? ¿Tienes dientes? O lo que tengas para sobrevivir, tu movilidad, etcétera. Entonces Darwin tenía la gran madurez cognitiva de intelección del universo, que la combinación de todos esos factores decide quién sobrevive y quién muere. Y esta ley de la naturaleza la ven ustedes palpablemente en forma brutal en la actual situación del COVID-19. Cuando ustedes comparan las tasas de fallecimiento, por ejemplo, por 1 millón de habitantes, que es el indicador más correcto para entender quién es responsable de qué cosa. Cuando ustedes ven quién muere en el COVID-19, la gran mayoría son pobres. Tomamos Estados Unidos, la gran mayoría son minorías étnicas, afroamericanos, hispanos, y eso se debe, pobreza y propiedades étnicas, se debe a que es un sistema racista y clasista que excluye a los pobres o a minorías que no tienen el lobby o el poder para defenderse. Entonces, tiene razón Darwin cuando él refina el concepto de fuerza que habíamos utilizado al inicio, fuerza como capacidad de modificar movimiento o forma de materiales, diciendo la suma interactiva de tus capacidades decide si vas a sobrevivir al desempleo, a la discriminación, a la violencia o no. Y esa es la esencia, no solo del sistema biológico global a que pertenecemos, como 90 y tanto % animales que somos, sino es también válido para la sociedad humana, mientras la sociedad humana sea regido por la economía de mercado,
y por estados, que son aparatos de dominación de las élites gobernantes. Por lo tanto, cualquier profesor en las universidades que no les enseña esto a los estudiantes de ciencias sociales es un mentiroso o es un pendejo. Porque esta es la verdad irrefutable. Y como decía Bertolt Brecht, un gran dramaturgo alemán en algún momento, quien no conoce la verdad es solo un tonto, pero quien la conoce y la llama una mentira es un delincuente. Y muchos médicos del sistema que mienten sobre el COVID y que el cubrebocas no es necesario, etcétera, generalmente son delincuentes pagados más que ignorantes, cuando en las clases populares la falta de educación, por supuesto, los hace víctimas de los mitos y manipulaciones de los dominantes. Entonces, todo es poder y eso hay que enseñar para que los jóvenes que quieren transformar la sociedad o inclusive defenderse puedan aplicar el poder. Ahora, los grandes transformadores como Mao o como Bolívar sabían esto, pero en la izquierda de hoy generalmente no hay solo ignorancia de las ciencias avanzadas, sino también hay ilusiones o desconocimiento de las ciencias del poder. Y entonces, cuando el enunciado no es que todo lo que se mueve en el cosmos son 4 interacciones: electromagnetismo, gravitación, fuerza débil, fuerza fuerte, simplificando 4 fuerzas. Y cuando en la sociedad todo lo que se mueve por las 4 interacciones de lo económico, lo político, lo militar y lo cultural, que tiene cada uno su propia forma de imponer, porque las relaciones son jerárquicas, no son horizontales, no son simétricas, no son democráticas. Y entonces, cuando no se enseña esta más profunda esencia de nuestro ser a los estudiantes, entonces nacen esas ilusiones que, como fetiches, cierran las mentes, pensando que un amuleto, una cruz o estampillas del corazón de Jesús te pueden proteger de un peligro real, objetivo, o que la imagen de un santo te protege de un problema real como una bala o como un virus. En los años 50 había en Kenia un movimiento anticolonialista, se llamaba Mau Mau, y los chamanes que encabezaron esto le decían a la gente: si ustedes se ponen este amuleto que les doy, las balas de los colonialistas belgas y sus mercenarios no los pueden matar. Y entonces la gente se lanzó contra las ametralladoras de los colonialistas blancos y por supuesto mataron a todos. Y eso es lo que estamos viendo también con el COVID. Contra el COVID solo te ayuda la ciencia y ninguno de esas creencias fetichistas. Porque si no existiera ese problema objetivo del poder, entonces los griegos no se hubieran inventado la tragedia, el género de la tragedia, en su dramatología antigua. La tragedia en la vida humana es un factor objetivo y ningún subjetivismo puede cambiar esto. Por lo tanto, cuando te toca el COVID,
y tú no tienes los medicamentos adecuados, los médicos adecuados, la tecnología adecuada, entonces tus probabilidades de sobrevivir son escasas. De ahí que es una desgracia. En cualquier país que no tenga los diagnósticos necesarios para de inmediato saber si una persona tiene esa enfermedad peligrosa o no. Ningún gobierno puede declararse inocente cuando no tenga esos dispositivos científicos para combatir este mal. Ahora, ¿cómo le hacemos entender a los estudiantes, y con eso cierro el primer bloque, cómo hacemos entender a los estudiantes, a los trabajadores, a los campesinos, a la gente que quiere entender cómo funciona el mundo, esta esencia de la realidad, tanto humana, biológica, física, que el poder, guión la fuerza, determinan al fin y al cabo las cosas? Bueno, hay dos modelos para enseñar. Un modelo es el mercado, porque el mercado es prácticamente la actuación de la guerra, disfrazada un poquito con algunos reglamentos que normalmente evitan que alguien muera físicamente. Pero el otro modelo, que no tiene esos disfraces semánticos, que enseña la realidad pura y cruda como es, que ustedes ven en los videos de los predadores de África en Discovery. El modelo social que enseña esto crudamente es el modelo militar, porque en la guerra todos esos discursos apologéticos y desviacionistas de la democracia burguesa, de la política, desaparecen. Entonces, y con eso cierro ahora esa breve introducción. Por eso me pareció increíble, pero comprensible, que un filósofo, y los filósofos hoy día quizás son la mayor parte de los creadores de las pendejadas que llenan la cabeza de los jóvenes, que un filósofo irlandés, John Holloway, que trabaja en la Benemérita Universidad de Puebla, aquí en Puebla, en México, publicó hace años un libro que decía: cambiar el mundo sin tomar el poder. Es la estupidez más grande que alguien puede decir. Pero los filósofos, por supuesto, no son científicos. No tienen que comprobar lo que dicen, pueden decir lo que les dé la gana. Entonces, por supuesto, el sistema le encanta esto. Y entonces a Holloway le han publicado en diferentes idiomas, etcétera, con ese discurso: cambiar el mundo sin tomar el poder. ¿Qué clase dominante? ¿Qué élite dominante no está feliz con un pendejo de ese tipo que trabaja en la universidad y encabeza un centro de filosofía? Y muchos de esos postmodernos y neoliberales también están llenando nuestras universidades y las cabezas de la gente con esa chatarra ideológica. ¿Y por qué el sistema lo fomenta? Porque como hay tantos profesores que no tienen cerebro y que solo hacen su chamba y ganan dinero, por esos profesores obligan a sus estudiantes a leer esas estupideces, y allá durante semestres los ocupan en analizar cosas que no tienen sentido, y ese tiempo se pierde para analizar la realidad en que viven, y así no se convierten en transformadores. Entonces, el primer axioma del mundo objetivo en que vivimos es: todo es poder, o todo es fuerza, o todo es adaptación del más adaptado, sobrevivencia del más adaptado. Pueden usar ustedes la ciencia que quieran, la esencia es la misma.
Si tú quieres ganar y si tú quieres transformar, o tú tienes el poder para hacerlo, o te aplastan. Por lo tanto, vamos ahora, en un minuto, tomar las preguntas para después seguir al segundo bloque, que va a ser sobre el concepto militar, el orden de batalla. No es casualidad que los profesores no enseñan ciencia, enseñan ideología en ciencias sociales básicamente. Y no es casualidad que ningún partido de izquierda enseña ciencias militares. Con ese es el modelo más didáctico y más claro para que la juventud entienda cómo funciona la realidad. Ya. Bueno, lo que podríamos hacer, mi estimado amigo Alfredo, allá en el país de los Amautas, en el Perú, ex incaico, es que se utilicen las conferencias que estamos haciendo, que ya pronto vamos a colocar en YouTube, y con los interesados. Con los interesados se puede entonces hacer reuniones de trabajo con los campesinos. Allá profesores como tú pueden explicar a los campesinos los conceptos, o por supuesto los trabajadores, los jóvenes que lo necesitan. Esto a mi juicio es la forma. En los grupos sociales que ustedes tienen, en los círculos, quieran transformar o quieren mejorar su situación, es necesario que utilicen material didáctico para que puedan entonces lograrse paso a paso, porque no hay solución instantánea a esto. La creación de la conciencia requiere algo de tiempo. Entonces, se necesita reunir los materiales. Estamos tratando de elaborarlos ahora en forma didáctica. Y para que ustedes trabajen en sus países con esos materiales. Y de hecho, la sesión de hoy es con la idea de que una vez que ustedes estén de acuerdo que ese modelo heurístico, el orden de batalla, es un gran instrumento para cualquier transformación que se quiera, sea la liberación de la mujer de un hombre machista violento, sea la organización de una comunidad frente a un entorno represivo, sea la pregunta de los compañeros bolivianos de la vez pasada, qué hacer cuando les niegan el registro en la dictadura gringa burguesa en Bolivia actual, cuando les niegan el registro como partido político, ¿qué pueden hacer para cambiar la realidad? Cualquier de esos contextos requiere la comprensión objetiva de las salidas que una persona o una organización tiene. A mi juicio, no hay mejor instrumento que lo que vamos a hacer hoy. De hecho, la idea es que para la próxima sesión, ustedes elaboren para sus países el orden de batalla, envían una página, 2 páginas, digamos hasta el miércoles, y ya vemos entonces cómo podemos analizar la correlación de fuerzas en 3 países, ¿no? Según los compañeros que se toman la molestia de analizar con ese modelo científico la realidad en su país. Varias veces han preguntado compañeras y compañeros cómo organizar el poder popular, y yo siempre he dicho con la ciencia. Y la respuesta es correcta, pero eso requiere profesores que no existen y requiere tiempo. Pero aquí encontramos entonces otro acceso de respuesta a esa pregunta, ¿cómo cambiar las cosas? Y la respuesta es, empiecen ustedes para la próxima sesión con el análisis de la correlación de fuerzas de su proyecto de transformación para ver si es viable o no, y lo exponen aquí en la próxima sesión, y así participamos todos y aprendemos todos según la situación nacional.
Bueno, como habíamos explicado, Sandra, el ser humano se organiza en torno a 4 necesidades grandes. Y como vive en manada, son relaciones sociales, en colectivos. Uno es lo económico, otro político, lo cultural y lo militar. Lo militar es el uso de la fuerza física. También hay un componente de guerra psicológica, por supuesto. Hoy día hay un componente de guerra en el ciberespacio, la revolución de color, que mejor se llame la contrarrevolución lumpen oligárquica, porque es la oligarquía que recluta a sectores sin conciencia, sin ética, desclasificados, que Marx llamaba lumpen, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con el uso de la fuerza física, incluyendo la amenaza o la ejecución, son las ciencias militares. Allá, por supuesto, tienes la ciencia del armamento. Sabrás que históricamente las armas decisivas cambiaron. Cuando se inventó el carro de combate hace 2000, 3000 años más o menos, en Mesopotamia, Irak, Egipto, eso era un gran avance militar sobre la infantería. Después, cuando se usó los caballos, la caballería decidía generalmente las guerras. Cuando se inventa la artillería, esta decide las guerras. Cuando se inventan los tanques, estos deciden las guerras. Después, los aviones de combate. Y hoy día, por supuesto, las armas nucleares, etc. Entonces, por una parte es la ciencia del hardware, de la tecnología que se usa para destruir, porque lo militar es en posición de destrucción, no nos hagamos ilusiones. Y por otra parte, el componente psicológico que necesitas, porque como decía Karl von Clausewitz, mejor historiador y teórico militar del siglo XIX, director de la Academia Militar de Prusia. La guerra es en primer lugar un conflicto psicológico, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con el uso de la fuerza para imponer intereses o defenderse también, todas esas son ciencias militares, ¿no? Bien, entonces, seguimos con el segundo bloque. Ya, ok. Entonces, el segundo bloque se refiere al concepto de orden de batalla. El concepto yo había enviado entre semana a la mayoría de ustedes, creo, la definición del orden de batalla y un ejemplo histórico, la batalla de Ayacucho, allá en la Pampa de Quinua, en la patria de Alfredo y de los peruanos, donde el gran mariscal de campo José Antonio de Sucre, un genio como Bolívar, derrotó finalmente a las tropas del virreinato del Perú y con esto se logró la independencia del colonialismo español. Entonces yo envié el orden de batalla de esa batalla decisiva. Pero podemos decir que el orden de batalla se refiere a la disposición de las fuerzas militares, de las tropas, desplegadas para entrar en combate o para una operación específica, definida. Es decir, es prácticamente la configuración de las fuerzas militares para la batalla. Ahora, esto se puede aplicar, este modelo, ese análisis de la fuerza física destructiva del enemigo y de la propia destructiva para saber quién va a ganar. Se puede aplicar a diferente escala. José Alfredo, ¿puedes poner la gráfica con la línea de combate? Esto es un orden de batalla. La línea quebrada en medio es una trinchera que separa
a las dos fuerzas, ¿no? Esto sería, por ejemplo, la batalla de Ayacucho. Y ustedes ven un despliegue de diferentes tipos de agregaciones militares. El símbolo redondo en medio que ustedes ven son minas. Los campos de minas en el frente obviamente son un arma muy fuerte. Y en la guerra de guerrillas, más todavía que en las guerras convencionales. Porque son fáciles de producir, se pueden improvisar, se pueden esconder bien, entonces prácticamente, como se decía alguna vez, es la artillería de los pobres. Pues la guerra de guerrillas es un arma importante, pero convencionalmente también son muy usadas. Después de las minas, que están en primer lugar para impedir el paso del enemigo, está la infantería, que tiene que defender el frente desde su lado. Ustedes ven que las formaciones de infantería no son simétricas, no son iguales. Hay más infantería de un lado que de otro. Este es un dato muy importante para los comandantes de ambas fuerzas que se van a enfrentar. Detrás de la infantería, generalmente a una distancia, están los tanques. Porque como los tanques son móviles y rápidos, pueden usarse para parar un avance del enemigo que logra penetrar la línea de batalla, o se puede usar para encabezar el ataque propio. Y después, en la cuarta línea, está la artillería que protege a las propias fuerzas. Y como tiene largo alcance, está a cierta distancia para protegerla. Y aquí se podría poner más armas modernas como aviones de combate o helicópteros, etc. Pero no hace falta aquí. Porque lo que queremos entender es la fuerza del enemigo comparativamente hablando con la propia. Esta es la clave. Necesitas saber qué tipo de formaciones están del otro lado que vas a enfrentar. ¿Cuánta infantería tiene? ¿Cuántas divisiones tiene? ¿Cuántos tanques tiene? ¿De qué tipo? ¿Cuánta artillería tiene? Pesada, ligera. ¿Cuántos aviones tiene? Esto es lo que tú necesitas saber. Y con diferentes métodos de reconocimiento tecnológico, espionaje humano, se trata de averiguar cuáles son las fuerzas del enemigo y dónde están estacionados. Y esas informaciones te permiten inferir las posibilidades de lo que tú puedes o debes hacer. Tú comparas las fuerzas del enemigo con las propias y esta correlación de fuerzas te indica si puedes tú atacar, hacer una ofensiva, o si mejor te quedas en una posición de defensiva, táctica o estratégica. Porque se supone en ciencias militares que una ofensiva requiere 6 a 7 veces más fuerzas que la defensiva. Por lo tanto, si tú no tienes esa superioridad, entonces no debes atacar, sino quedarte en una posición de defensa. El otro aspecto es
que tú podrías retirarte. Cuando tú ves que el enemigo es muy fuerte, entonces tú tienes que retirarte para que no te destruya. Para darles un ejemplo, generalmente en una ofensiva se trata de destruir las posiciones del otro con la artillería. Si tú quieres evitar que te destruya tu infantería, entonces tú tienes que retirarla. Y eso ha sucedido en muchas batallas. Por ejemplo, la última gran batalla de la Segunda Guerra Mundial en Europa fue la batalla por Berlín, la capital de los nazis. Y el Ejército Rojo tenía más de 2 millones de soldados reunidos y 7,000 tanques y 7,000 aviones, y era muy fuerte. Y entonces lo indicaron las tropas nazis era retirarse. Entonces, el orden de batalla, cuando se hace de manera precisa, y ustedes pueden buscar otras batallas de la Primera Guerra Mundial, etc. El orden de batalla te da esa información vital. ¿Estoy yo en una posición de debilidad frente al enemigo? Si ataca, me liquida. ¿Puedo defenderme? ¿O debo hacer una retirada táctica? Por ejemplo, en la revolución sandinista en Nicaragua, los sandinistas trataron de entrar a Managua, pero la fuerza militar de Somoza todavía era grande. Y entonces hubo un momento en que la dirección del Frente Sandinista decidió retirarse a un pueblo a unos 25 kilómetros de Managua para impedir que sus fuerzas fueran destruidas en Managua. Esas retiradas tácticas son fundamentales, no solo en la guerra, sino en la política, por supuesto, y también en la economía. Ahora, tenemos que explicar 2, 3 conceptos más. Von Clausewitz, que ya cité, dijo, el arte de la guerra consiste en reunir las fuerzas adecuadas en el lugar adecuado, en el momento adecuado para ganar. Y eso vale tanto para la política como para la guerra. Tú necesitas saber cuándo tú puedes atacar en la política o cuándo tienes que estar calladita, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las lecciones para la política de von Clausewitz. Luego, la batalla decisiva. Toda guerra es un sinnúmero de batallas, por supuesto, pero hay una que decide la guerra. Cuando tú ganas esa batalla decisiva, el enemigo está liquidado y la guerra termina. Bueno, en términos políticos, en México esto se dio en 2018 en las elecciones, cuando 30,5 millones de mexicanos, 53%, decidió que querían un cambio de gobierno. Entonces, esa campaña electoral fue la batalla decisiva en la lucha de clases, en la guerra de clases, y temporalmente derrotó al enemigo y terminó su guerra. Ha necesitado ya más de 2 años para recuperarse, pero ahora obviamente están en una fase ascendente con la revolución de color para recuperarse. Luego hay otros conceptos. Von Clausewitz, ya lo cité, dice que la guerra es en primer lugar psicológico, porque siempre se trata de derrotar al enemigo con la guerra psicológica. Cuando alguien tiene un fusil y no lo usa porque piensa que está perdido, entonces obviamente tú ganas la guerra sin disparar un balazo. Lo que pasó en Irak, cuando empezó la guerra de los gringos, ¿qué pasó con la Fuerza Aérea de Irak?
los pilotos tomaron los aviones y se refugiaron en Irán, porque no querían morir en una guerra que no tenía sentido para ellos. Y lo mismo va a pasar en Venezuela, si los gringos algún día deciden atacar. Los generales no van a luchar, pues es una guerra que no pueden ganar. Entonces, la guerra psicológica es parte integral. Y dice Clausewitz, la guerra es la continuación de la política con otros medios. Cuando tú no puedes convencer al otro con el discurso, con la política, entonces tú usas la guerra. Hubo un manual que sacó la CIA en la subversión contra el gobierno sandinista, un manual para destruir al gobierno sandinista. Y ese manual decía, primero hay que tratar de convencer a los que duran del sandinismo. Y solo para aquel que no entiende el argumento que tiene que apoyarnos, para ese sí es la bala, textualmente. Creo que salió en 1980-81. Entonces, eso es lo que todos sabemos, que la capacidad de sobrevivir depende también de la mente y de la voluntad subjetiva de luchar. Y cabeza de playa, por supuesto, significa que tú llegas a la costa del enemigo, tú estableces entonces a un puesto en la playera, una cabecera, tratas de llevar refuerzos para que esto se convierte en una bastión inexpugnable y de allá avanzas entonces hacia el centro del país. Bien, entonces estos son los elementos del segundo bloque, los conceptos militares, y ahora, amigo José Alfredo, podemos contestar unas preguntas